Hay palabras que nunca dijimos y abrazos que nunca alcanzamos a dar. Creemos que el tiempo nos pertenece, que la vida esperará a que estemos listos, hasta que un día descubrimos que lo esencial se nos escapó de las manos. ¿Cuántas veces hemos dicho, mañana lo llamo, mañana lo visito? Lo repetimos convencidos de que siempre habrá un mañana para disfrutar de la vida, hasta que la vida nos recuerda que el tiempo no se detiene. Esta es la historia de Clara, una joven llena de sueños y planes, que amaba profundamente a su abuelo Tomás, pero comprendió demasiado tarde que lo esencial de la vida no se mide en títulos ni en logros, sino en los momentos que realmente nos permitimos vivir. Por favor, no olvides suscribirte. En los recuerdos más luminosos de Clara siempre aparecía su abuelo Tomás. Él era su compañero de juegos, su confidente y su refugio. Muchas tardes, después de la escuela, corría directo al jardín donde su abuelo la esperaba en los columpios del patio trasero. Entre risas y empujones suaves, Tomás la impulsaba hacia el cielo, y Clara le gritaba con esa inocencia infantil: «¡Más alto, abuelito, más alto!». Él reía con esa risa profunda y serena que parecía envolverlo todo, y le decía: «No necesitas volar muy alto, Clara. Lo importante es disfrutar del aire en tu rostro». Después, se sentaban juntos bajo el viejo árbol del jardín, compartiendo pan con mantequilla y leche tibia. Clara escuchaba atenta las historias que su abuelo inventaba, donde ella era una princesa valiente que salvaba reinos, o una exploradora que descubría mundos secretos. Aquellos momentos parecían eternos, y para Clara, el mundo era simple. Todo lo que necesitaba era la compañía de su abuelo. Pero el tiempo pasó. Los columpios quedaron vacíos, y los juegos infantiles fueron reemplazados por cuadernos, responsabilidades y nuevas prioridades. Clara creció, y con la adolescencia llegaron otras exigencias: los estudios, las competencias deportivas, los amigos, las redes sociales y ese afán por destacarse, por demostrar que podía llegar a ser alguien. A los 17 años, Clara ya casi no tenía tardes libres. Su corazón estaba lleno de aspiraciones y su agenda siempre apretada. Entre exámenes, proyectos y compromisos sociales, apenas le quedaban fuerzas para algo más. Quería cumplir sueños, ganar reconocimiento, construir un futuro, sin darse cuenta de que en ese intento de alcanzar tanto, estaba perdiendo lo más sencillo y verdadero: disfrutar de su presente. Y, sin embargo, había alguien que la esperaba cada día, con la misma paciencia de siempre: su abuelo Tomás. El anciano, con sus cabellos plateados y sus manos gastadas por el tiempo, había guardado para ella un ritual sencillo, pero profundo. Cada tarde se sentaba en la mecedora con un libro de tapas gastadas entre las manos. Cuando Clara llegaba a casa, él levantaba la vista y le decía con ternura: «Clara, ¿me lees un capítulo hoy?». Su voz era pausada, llena de esa calma que solo tienen quienes han aprendido a esperar. Ella lo abrazaba, pero de inmediato se excusaba: «Sí, abuelito, pero hoy no puedo. Tengo una tarea urgente. Mañana, ¿sí?». El abuelo asentía, sin reproche, y cerraba suavemente el libro. Clara salía corriendo, convencida de que mañana tendría más tiempo, más disposición, más ganas. Pero el mañana nunca parecía llegar. A veces confundimos vivir con correr. Clara amaba a su abuelo, lo amaba de verdad, pero comenzó a postergarlo porque creía que la vida podía esperar. No entendía que atesorar la existencia no significa lograr más cosas, sino disfrutar los instantes que un día ya no regresan. El tiempo es un hilo que se corta sin avisar, y lo que dejamos para después quizá nunca suceda. Los días se repetían como un reloj obstinado. Cada tarde, cuando el sol se ocultaba detrás de los tejados, Tomás volvía a sentarse en su mecedora con el mismo libro de tapas desgastadas entre las manos. Lo había guardado durante años, como si dentro de esas páginas se encontrara el legado más importante que deseaba dejarle a su nieta. Cuando Clara entraba por la puerta,
cansada y con la mente ocupada en 1000 asuntos. Él levantaba la vista con una sonrisa serena y decía: «Clara, ¿me lees un capítulo hoy? Este libro tiene secretos para ti, pero solo si lo descubrimos juntos». Ella lo abrazaba con cariño, pero sus ojos siempre buscaban el reloj, el teléfono o los cuadernos que debía repasar. «Lo sé, abuelito, lo leeremos cuando tenga un poco más de tiempo». El abuelo asentía sin reproche. Nunca la forzaba. Sonreía con esa calma que solo tienen quienes entienden que el amor no exige, solo espera. Pero en el brillo de sus ojos había un matiz de tristeza, la certeza silenciosa de que la vida no se mide por diplomas ni medallas, sino por instantes compartidos que jamás regresan. A veces, Clara lo veía cerrar el libro despacio, acariciando las tapas con un gesto casi reverente, como si se despidiera de un viejo amigo. Le conmovía esa escena, pero al mismo tiempo se repetía a sí misma: «Ya habrá un momento, ahora tengo cosas urgentes». Qué frágil es el amor cuando se mide por horarios. Qué injusto es dejar a un lado a quienes más nos aman, creyendo que la felicidad se construye en lo que lograremos mañana, sin darnos cuenta de que la verdadera riqueza se esconde en lo que ya tenemos hoy. El abuelo entendía que cada tarde era un regalo, mientras Clara aún creía que el tiempo se podía guardar en un cajón para después. El tiempo empezó a pasar con más prisa de lo normal, como si los días hubieran decidido correr sin esperar a nadie. El abuelo Tomás ya no tenía la misma energía de antes. A veces su respiración era corta, otras veces su cuerpo parecía cansarse de estar despierto. Sin embargo, nunca dejó de esperar a Clara cada tarde, con el mismo libro entre sus manos y la mecedora crujiente bajo su peso. Un día, Clara se acercó a él y, viendo su mirada cansada, sintió un nudo en la garganta. Por primera vez, acarició la portada del libro y le dijo con ternura: «Hoy sí, abuelito. Te prometo que en la tarde leeremos juntos, bajo el árbol del patio, como antes». Los ojos del abuelo brillaron de emoción, como los de un niño que recibe un regalo inesperado. Se dice que con el pasar de los años, un alma vieja vuelve a creer como un niño. «Eso me hará muy feliz, Clara», susurró con una sonrisa. Pero la tarde llegó, y con ella los deberes, las llamadas de amigas, las redes sociales y los 1000 ruidos de la vida moderna. Clara se distrajo en todo aquello que parecía urgente y olvidó su promesa. El sol se fue apagando, y en el patio, junto al columpio que aún colgaba del viejo árbol, el abuelo esperó con el libro abierto sobre sus rodillas. Lo sostuvo un buen rato, mirando hacia la puerta como quien confía hasta el último segundo en que alguien va a llegar. Pero nadie apareció. Finalmente, cerró las tapas con suavidad y, con un suspiro profundo, dejó que la mecedora lo arrullara en silencio. Más tarde, cuando Clara entró corriendo a casa, exhausta y apurada, lo encontró dormido en la silla con el libro apoyado en su regazo. En ese instante, una punzada de culpa le atravesó el pecho. Lo despertó suavemente, y él, con los ojos cansados, solo dijo: «Será mañana, Clara. Quizá mañana tengamos tiempo». Aquellas palabras, tan sencillas, se quedaron clavadas en su corazón. No había reproche en ellas, solo una ternura infinita, y al mismo tiempo una despedida velada. Los días siguientes trajeron diagnósticos médicos y visitas al hospital. Clara lo acompañaba, pero el libro permanecía en la mesa de noche, intacto, como un testigo silencioso de lo que aún estaba pendiente. Cada vez que lo veía, sentía que las páginas la miraban a ella, recordándole su promesa incumplida. A veces, el dolor más grande no proviene de lo que nos quitan, sino de lo que dejamos escapar con nuestras propias manos. El abuelo no se quejaba, pero en su silencio estaba escrita la verdad. La vida no espera. El tiempo no guarda los momentos que aplazamos, y los mañana que prometemos con ligereza, tarde o temprano se convierten en nunca. El invierno había teñido de gris los días, pero en casa de Tomás esa tarde había un aire especial. Era su cumpleaños número 78, y aunque su cuerpo ya estaba cansado,
Sus ojos brillaban con la ilusión de ver a Clara sentada a su lado. La familia se reunió en el jardín del patio trasero. Decoraron con guirnaldas sencillas, encendieron algunas luces y colocaron la mecedora del abuelo junto al viejo árbol, justo donde colgaba el columpio de la infancia de Clara. Todos esperaban su llegada. Tomás miraba la entrada una y otra vez, con el libro en las manos, convencido de que aquella sería la ocasión perfecta para que por fin leyeran juntos. «Hoy seguro que Clara se acordará», dijo con una sonrisa tenue. «Ella sabe lo importante que es este día». La tarde transcurrió entre risas, canciones y recuerdos compartidos. La torta se partió, las velas se apagaron con aplausos, y el abuelo, aunque agradecido, seguía con la mirada fija en la puerta. Clara no llegó. Horas después, cuando la celebración ya había terminado y los platos estaban vacíos, la puerta se abrió con un golpe apresurado. Clara entró con el cabello revuelto y una bolsa de regalo en la mano. «¡Feliz cumpleaños, abuelito!», exclamó jadeando, con la esperanza de salvar el momento. El abuelo la miró y sonrió con ternura, aunque en sus ojos había un brillo apagado. «Gracias, hija. Llegaste justo a tiempo para darme el mejor regalo». «Verte», susurró. Clara, con su ternura, lo abrazó fuerte como queriendo recuperar en un segundo todo lo que había perdido en las horas anteriores. Le entregó su obsequio envuelto, pero al mirar alrededor comprendió que lo que el abuelo había esperado con más anhelo no era un presente comprado, sino su compañía. Esa noche, al entrar en su habitación, Clara dejó el teléfono a un lado y se miró en el espejo. Por primera vez, se preguntó qué estaba haciendo con su vida. Quería alcanzar metas, triunfar, ser alguien, pero en ese afán había olvidado lo más simple: atesorar la vida en el instante que se le ofrecía. Las celebraciones pueden repetirse cada año, pero nunca son iguales. Ese día ya no vuelve, esas risas ya no se repiten, ese abrazo no se recupera. Clara aún no lo entendía del todo, pero su corazón empezaba a despertar. La vida no se mide en logros ni en regalos, sino en la presencia que ofrecemos a quienes amamos. La mañana siguiente amaneció helada, con un aire de invierno que parecía colarse por cada rendija de la casa. Clara se levantó temprano y, por primera vez en mucho tiempo, no abrió su teléfono ni pensó en sus pendientes. Caminó directo a la cocina y encontró a su abuelo sentado en la mesa, con una taza de té entre las manos temblorosas. «Hoy desayunamos juntos, ¿sí?», dijo ella con una sonrisa suave. El abuelo la miró sorprendido, como quien recibe un regalo inesperado. «Claro que sí, hija. Ya tenía rato que no compartíamos una mañana así». Clara preparó pan tostado, cortó un poco de fruta y sirvió 2 tazas humeantes. No era nada especial y, sin embargo, para Tomás ese desayuno sencillo se convirtió en un banquete. Hablaron de cosas pequeñas, del frío que calaba los huesos, del aroma del café recién hecho, de las flores que aún resistían en el jardín. Clara lo escuchaba con atención y por primera vez en mucho tiempo no tenía prisa. El abuelo, entre sorbo y sorbo, la observaba como quien quiere grabar cada gesto en la memoria. Clara, mientras lo veía sonreír, no pudo evitar recordar aquellos días en que él la empujaba en el columpio del jardín, cuando la vida parecía tan ligera como el viento en su rostro. «¿Sabes, Clara?», murmuró Tomás con voz suave, casi como una confidencia. «Los momentos más valiosos de la vida no se encuentran en los grandes logros, sino en instantes sencillos como este. No lo olvides nunca». Clara lo miró en silencio y por primera vez comprendió la hondura de esas palabras. Después del desayuno, Tomás señaló hacia el patio, donde el columpio se balanceaba con la brisa. «¿Vamos al jardín? Quiero sentir el aire fresco, y si quieres podríamos leer un poco». Clara asintió, y juntos caminaron hasta el viejo árbol del fondo. El columpio de su infancia aún colgaba allí, balanceándose apenas con el viento. El abuelo se acomodó en su mecedora, y Clara, con decisión,
tomó el libro que él llevaba bajo el brazo. «Hoy sí, abuelito. Hoy vamos a leer». Los ojos de Tomás se iluminaron como si la vida le devolviera la juventud. Pasó con esfuerzo las páginas hasta detenerse en una marcada con una hoja seca. «Léeme esta, Clara. Es la que siempre quise compartir contigo». Ella respiró hondo y comenzó a leer en voz baja, mientras el viento movía suavemente las hojas del jardín. La vida no se guarda para después. Cada día es un regalo irrepetible, un instante único, que si lo dejamos pasar, se pierde para siempre. Rendirse o no rendirse, muchas veces vivimos preocupados por lo que fue y lo que vendrá. Pero recuerda, el ayer es historia, el mañana es un misterio, y el hoy es un obsequio. Por eso lo llamamos presente. No vivas corriendo hacia un mañana incierto. Detente y contempla el milagro que respira hoy contigo. Una sonrisa, un abrazo, una mirada que espera ser contemplada. Solo se vive una vez. Haz lo que de verdad quieras hacer, sin pensar en lo que otros dirán y sin dudar nunca de ti. Si el camino no es el correcto, siempre puedes regresar. Y si caes por un acantilado, también puedes volver a subir. Porque al final, lo más importante es recordar que la vida solo se vive una vez. La voz de Clara temblaba, y con cada palabra sentía cómo algo en su corazón despertaba. Cerró el libro con cuidado, y el abuelo, con una sonrisa de gratitud, susurró: «Gracias, hija». Clara terminó de leer y con lágrimas contenidas, cerró el libro con cuidado. Sus dedos buscaron la mano de su abuelo y la apretaron con ternura. La piel de Tomás estaba tibia, frágil, pero transmitía una calma serena que parecía envolverlo todo. Ambos se quedaron en silencio, mirando cómo el viento agitaba las ramas del viejo árbol y las hojas comenzaban a caer lentamente sobre el jardín. Era como si cada hoja que descendía trajera consigo un recuerdo fugaz. Las risas en los columpios, las historias inventadas bajo la sombra del árbol, los desayunos compartidos, las miradas llenas de complicidad. Tomás sonrió con suavidad, y aunque no pronunció palabra, sus ojos brillaban como si reviviera cada uno de esos momentos felices a la vez. Clara también los veía pasar en su memoria, como un carrusel de escenas que se grababan para siempre en su corazón. El abuelo, aún sosteniendo la mano de su nieta, cerró lentamente los ojos. No lo hizo con tristeza, sino con la paz de quien sabe que su misión está cumplida. Su sonrisa se mantuvo, como la de alguien que parte agradecido, llevándose consigo lo único que de verdad vale al final: los instantes compartidos, el amor entregado, la vida vivida con plenitud. Clara lo observaba con el alma estremecida. No había miedo en aquella despedida, solo gratitud. Comprendió entonces que, al final de la vida, no nos llevamos títulos, riquezas ni logros, sino la certeza de haber amado y de haber sido amados. Y en ese jardín, bajo el columpio que había guardado su infancia, entendió que esa era la verdadera herencia que su abuelo le dejaba: vivir intensamente cada momento, porque esos recuerdos son lo único que perdura cuando el tiempo se apaga. La historia de Clara nos recuerda que al final no nos llevamos nada más que los momentos compartidos. No esperes al mañana, abraza hoy la vida, porque no se repite. Si esta reflexión tocó tu corazón, suscríbete al canal y acompáñanos en más historias que, como esta, nos invitan a valorar lo verdaderamente importante. Hasta la próxima.